Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y le vamos a hablar de la Venezuela desde 1830 hasta 1850. Este periodo se caracterizó por la refundación del Estado, la organización del aparato estatal y la vuelta a la vida en república. Durante esta exposición abordaremos temas como las aspiraciones separatistas de Venezuela de la Gran Colombia, el proceso de reinstitucionalización de la República y daremos una descripción general de lo que fue la vuelta a la vida en República. En primer lugar, con lo que respecta a la separación de la Gran Colombia, las aspiraciones de Venezuela, se considera que el Libertador no había cumplido los acuerdos de 1813. También se consideraban que los congresos de Angostura y el Congreso de Cúcuta eran ilegítimos. También se le atribuía una serie de nuevos problemas políticos debido a la creación del nuevo Estado y se consideraba que el Libertador se había vuelto una figura dictatorial y autócrata. Ya Venezuela, separada de la Gran Colombia y bajo el mando de Páez, se promulgó la primera constitución y por consiguiente se llevó a elecciones presidenciales en la cual Antonio Páez salió victorioso, siendo así el primer presidente constitucional de Venezuela. Se tardaron aproximadamente 16 años y varias distintas leyes para formar el Estado como tal. En la Constitución de 1830 se estableció que el poder se dividía en ejecutivo, legislativo y judicial. En cuanto a la división política, le iba a corresponder al nuevo Estado todo lo que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la formación de la Gran Colombia. En cuanto al derecho al voto, podían votar todas las personas mayores de 21 años, dependiendo de su rango social y su nivel de educación. En cuanto a la organización de la hacienda pública, esta corrió a cargo de 4 leyes. La ley de hacienda, la ley que establecía los derechos para comercio exterior, la ley que establecía los derechos de puerto y la ley de impuestos municipales. La separación de la Gran Colombia también llevó a Venezuela a replantearse sus leyes, principalmente en el ámbito diplomático, con respecto a la deuda pública, la cual la deuda de la Gran Colombia se dividió en tres, entre Ecuador, Colombia y Venezuela. En cuanto a los límites territoriales, se establecieron nuevas fronteras con Colombia y Brasil y los tratados comerciales con países, ya que era una nueva nación. En términos generales, lo que buscaba Venezuela era, después de la separación, restaurar un sistema político liberal, el cual se vio muy afectado por las guerras y lo que causó la falta de población. A raíz de este problema, surgieron otros como puede ser el económico, y para esto el Estado implementó cinco o seis políticas, las cuales la primera fue la abolición gradual de la esclavitud, en la cual Venezuela optó por el mismo modelo que tenía la Gran Colombia, el cual consistía en 5 situaciones. Los esclavos que habían participado en la guerra a favor de los patriotas y lo podían justificar, quedaban libres de ser esclavos. Y para esto tenían que ir al Ministerio de Relaciones Interiores y llevar una carta firmada por el hacendado que demostrara que ellos son libres. La segunda situación era que los que no participaron en la causa patriota quedaban como esclavos bajo los regímenes españoles. Los que nacieron los hijos de esclavos que nacieron en la Gran Colombia quedaban bajo las leyes de manutención de Colombia, la cual decía que estos podían ser libres a partir de cuando cumplían la mayoría de edad, que en la Gran Colombia eran los 18 años. Y la última era si estos nacieron después de la separación de Venezuela, ellos quedaban bajo estas mismas leyes, pero la mayoría de edad en Venezuela era a partir de los 21 años. El segundo fue la adaptación de los indígenas a la sociedad. En esto en la 1841, en las leyes de Venezuela, estipulaba que se tenía que integrar los indígenas a la sociedad venezolana para integrarlos a la economía.
Para esto se implementó la que llamaron para ese momento la piedad ilustrada, la cual consistía en hacer conocer a los indígenas sus derechos y sus deberes con la Constitución y con el país para adaptarse de una mejor manera a la sociedad. El siguiente fue la instauración de una educación pública. En la 1830, en la Constitución, se dice que la educación pública era en cargo del Estado y la educación, por así decirlo, privada era de las educaciones de las escuelas de primeras letras. En esta parte, Elena Plaza dice que la educación nos ayuda nos ayuda a ser libres y nos ayuda a conocer los derechos, lo cual se puede decir que es verdad, ya que nos ayudaría a poder progresar, pero actualmente se han descuidado todos estos problemas, como lo sabemos con todas las situaciones de las universidades que están atacando constantemente a la educación. El siguiente punto es el fomento de la inmigración, el cual Elena Plaza especifica que esta fue la política más importante, ya que Venezuela se regía bajo el pago de impuestos para ese momento, y sin población no había tantos pagos, y por lo que la economía se veía muy afectada por este problema. Así que el país trajo muchos extranjeros para poder poblar el país, lo cual ayuda también a la mano de obra. El siguiente punto es la educación política. Los líderes liberales estaban en desacuerdo con la opinión de Bolívar de que la moral fuese controlada por las personas, por lo que estos agarraron y crearon, por así decirlo, las leyes de los decretos de las constituciones que se hacían ver en la Gaceta de la Venezuela, que fue creada en 1830. Y además de esto, el 13 de julio de 1831 se creó la Biblioteca Nacional, donde también se podían ver todos estos decretos. Y por último, ayudar a las mejoras económicas. En este punto, la autora trabaja que dice se debe, para fomentar el desarrollo político institucional, se debe mejorar y garantizar las rentas públicas, lo cual garantizará el desarrollo de las instituciones y de una mejor adaptación a los indígenas y a los esclavos. Después de este punto, la siguiente parte, la autora nos muestra el gráfico con los presidentes que gobernaron desde el 31 hasta el 50, desde el 30 hasta el 51, que se puede ver de José Antonio Páez del 30 al 35, José María Vargas del 36 hasta el 39 con todos los rollos. Se sabe que José María Vargas solo duró un año. José Antonio Páez otra vez, que sería como tal desde el 39 hasta el 43, Carlos Sublet desde el 43 al 47 y por último José Teodoro Monagas del 47 al 51. Y aquí resalta tres hechos que son muy importantes, ya por ser la primera vez que sucedió en el país o por su relevancia histórica. El primero que resalta es la Revolución de la Reforma, que fue en 1835 para derrocar al presidente vigente, que era José María Vargas, y para acabar con el ideal político de Bolívar. Y aquí se sublevaron varios fuertes, como el de Boyacá, entre otros, que fueron a tomar a Caracas, y esta, debido a su mala organización, fue más rápido. Por lo que el jefe de armas, que fue José Antonio Páez, nombrado por José María Vargas, tomó otra vez las armas y fue derrocando cada punto. El primero fue Caracas y volvió a poner en 1836 para poner otra vez a José María Vargas. Luego, en ese diciembre, enero, tomó el resto, que fue el de Oriente, Valencia y Anzoátegui. Luego el siguiente suceso es la creación del primer partido liberal de Venezuela, que fue el Partido Liberal, que fue creado por Antonio Lucayo Guzmán, Felipe Lazarra Zavala y
y Tomás. Luego, estos se encargaron de difundir todo su proyecto y todas sus leyes en el periódico del Venezolano. Y se hicieron tomar cada vez más nombres, y esto dio paso a la creación del Partido Conservador, el cual fue del gobierno. Esto, ya a medida de su avance, el gobierno y el Estado Conservador y el Partido Conservador se vio muy amenazado por lo que agarraron, y empezaron a decir de esto, empezaron a decir que los partidos liberales estaban atacando contra la democracia y iban en contra de, si llegaban a tomar el poder, iban a tumbar este sistema. Y con esta situación fueron a las elecciones de 1847, las cuales se vieron afectadas ya que el gobierno, ya que iba perdiendo, agarraron y inhabilitaron a Leocadio Guzmán y tomaron el poder judicial para hacerse con el cargo de las votaciones y ser electos ellos mismos, que es algo que sucedió actualmente en el país. Y por último, se resalta en el gobierno de José Tadeo de Monaga, el cual fue un gobierno autoritario y personal, que fue el comienzo de lo que ha venido continuando, de un gobierno que se hace lo que el presidente le quiere hacer. Y además, luego en la siguiente sección del trabajo, la autora habla de lo primero, el Congreso en Valencia del 23 de noviembre de 1829, en donde en este Congreso se votó por la idea de que Venezuela se separara de la Gran Colombia, y discutir de cómo hacerlo, saber. El siguiente fue el pronunciamiento de Caracas el 26 de septiembre de 1829, en el cual se reunieron en un convento de San Francisco para votar por cinco opciones, que fue la primera, que Venezuela se desvinculara de la Gran Colombia y desconocer a Bolívar. La segunda fue llamar a asambleas que eligieran electores, que a su vez convocarían unas convenciones para que se encargaran del país. Que José Antonio Páez fuese el jefe de Estado, que se enviara una carta a la Gran Colombia para dar las razones por las cuales se separó de la Gran Colombia. Y por último, que este convenio convención se encargara de hacer conocer al exterior la separación de Venezuela, y se encargaría de pagar todos los deudas. Y por último, es una carta que envió desde San Carlos José Antonio Páez en 1830, dando a entender que ya él iba a dejar las armas y se iba a convertir que estaba conforme con el avance que ha logrado Venezuela, que ya se separara, que ya estuviese un poco estable y que dejaría las armas para convertirse en el jefe de Estado como tal. Diversos factores propiciaron la separación de la Gran Colombia. Ya para terminar de establecer cuáles fueron los que anteriormente nombraron mis compañeros, son: a nivel político existía malestar en la población venezolana porque la capital estaba ubicada en Colombia o Nueva Granada y no en Caracas. Por otro lado, el vicepresidente nombrado por Bolívar, Santander, era de nacionalidad neogranadina y no venezolana. También estaba que Bolívar se encontraba librando batallas para darle la independencia a países de Latinoamérica y estaba ausente en Venezuela. Ahí se encontraban distintos caudillos que querían tomar el poder e incentivaban en la población un sentimiento separatista de la Gran Colombia. A nivel económico, cuando Bolívar estableció la unión de estos tres países, se estableció la ley de Insolido,
en la que establecía que todas las deudas de los tres países pasaban a unirse y se tomaba como una sola. Eso repercutía en la cancelación de mayores impuestos. Y ante el hecho de que Venezuela ya había cancelado casi en la totalidad su deuda extranjera, claro que causó malestar en ellos porque ahora tenían que cancelar deudas de países externos, pues que no eran suyos. Por otro lado está el problema de la comunicación, ya que primero, como la capital se encontraba en Bogotá, Bogotá es una ciudad de difícil acceso por la cordillera que la rodea. Además que estamos hablando de 1830, donde el transporte no era tan avanzado como lo es ahora. Entonces existía un problema de comunicación. Por otro lado, los caudillos y latifundistas sentían que sus derechos económicos como personas importantes de la sociedad se estaban perdiendo con esta unión. Además de que las costumbres y tradiciones entre los distintos países nunca pudieron congeniar. Ante todos estos problemas, no es de sorprenderse que al poco tiempo surgieran los llamados estados o patrias chicas, que es decir, más o menos la separación de la Gran Colombia. Y el 13 de enero de 1830, el general José Antonio Páez declara la autonomía de Venezuela. Ya para el 6 de mayo del mismo año, llama a un congreso constituyente que se lleva a cabo en la ciudad de Valencia. Bueno, para crear la constitución de la nueva República Independiente. Este Congreso Constituyente da lugar a una constitución que se caracteriza principalmente por un ideal antibolivariano. Entendiendo el ideal antibolivariano como una negación total a establecer una unión con cualquier otro país o injerencia de cualquier potencia extranjera. Bueno, ya nos habíamos independizado de España y nos acabábamos de separar de la Gran Colombia, así que se entiende esas ideas que se establecieron en la Constitución. Por otro lado, se nota en esa Constitución que se quería llevar a la nación con un régimen centrofederal. Esto se podría entender como que ellos quisieron hacer una mezcla entre los dos regímenes que ya habían fracasado anteriormente. Se había establecido un sistema federalista en 1811, el cual fracasó y dio la caída a la Primera República que había establecido Bolívar. Y luego se había establecido un sistema completamente centralista con la Gran Colombia, donde todo el poder estaba en la capital, Bogotá, ahí estaban todos los poderes, y bueno, también fracasó, se dio la separación, y por eso nos estábamos guiando ahora por un régimen centrofederal. El país se dividió en estados, cantones y parroquias. Los cantones se pueden como que asociar con lo que actualmente es una... Dale. Municipio. Y por otro lado venían las parroquias, las cuales podemos asociar con municipio. Por otro lado, se mantuvo el sistema electoral indirecto de 1811, en la que los electores escogían quienes en la Asamblea Nacional iban a escoger a las máximas autoridades, es decir, las elecciones se dividían en dos partes. Y la segunda parte de estas elecciones, en las que se escogía al Ejecutivo Nacional, a los diputados y a aquellos que conformarían lo que era la Asamblea Nacional, se decía abiertamente, es decir, el voto no era secreto. Por otro lado, llama la atención que en la Constitución de 1830 se establecieron los derechos del ciudadano, los que se especificaban en la parte del sufragio. Para que una persona pudiese votar, tenía que gozar de los derechos del ciudadano. Estos derechos del ciudadano decían que tenías que ser un hombre mayor de 25 años, con una propiedad, que estuviese trabajando y con una elevada entrada de dinero para la época. Es decir, que se estaba excluyendo de este derecho de emitir el voto a las mujeres, a los esclavos y a todos aquellos
que era la mayoría de la población, que no tenían una entrada de dinero suficiente. Esto dio lugar a que esta constitución podía ser manipulada por la burguesía, iba a ser un instrumento económico, y así fue, aprovechándose de eso que iba a decir la constitución, surgió lo que se llamó la burguesía mercantilista. Entonces nos surge a todos una pregunta, que es que, bueno, para un país como el que es Venezuela, ¿qué sistema electoral es mejor? Porque, por ejemplo, tenemos este de 1830, en el que estamos caracterizando a una sociedad clasista, porque en realidad eran aquellos que tenían una elevada entrada de dinero los que podían votar. Pero dentro de esto se incluía que solo esas personas que podían votar eran letrados, sabían leer, sabían escribir, habían tenido una educación. Es decir, que no eran manipulables por los que querían aspirar a gobernar. Mientras que actualmente en nuestra Constitución se dice que puede votar cualquier persona mayor de 18 años. Y no, vamos a decir que no hay ninguna otra traba para votar. Pero siendo realistas, los gobernantes de ahora se aprovechan mucho de las masas ignorantes para ganar votos. Y bueno, obviamente eso no está en la Constitución, pero es algo que es una realidad. Entonces, para un país con las características de Venezuela, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Para esto le preguntamos a algunos compañeros a ver cuál era su opinión, y esto fue lo que dijeron. Bien, ¿qué es lo que sucede? Yo considero que sí debería haber o debería existir una especie de clasificación a la hora de escoger. Me explico. Si se va a limitar el derecho al sufragio, el derecho al voto a ciertas personas, que sea con respecto a un cierto nivel de educación, no a un nivel económico. Claro, ¿qué pasa ahora? Sabemos bien que la educación en Venezuela, la buena educación en Venezuela requiere de cierta cantidad de dinero, es decir, que solo las personas que tienen acceso al dinero, a una calidad alta de dinero, son los que pueden obtener o pueden tener acceso a una educación excelente, una buena educación, una educación alta, de buena calidad. Entonces la cosa es como un poco ambigua, pero yo considero que ese clasicismo o esa clasificación al sufragio a las personas que puedan votar se debería tomar en cuenta, debería estar basado en un cierto nivel de educación, no en un cierto nivel de dinero. Si puede manejar, ¿cómo la harían para...? Si bueno, pero eso es a través de, no sé, una prueba de pero es que también es más objetivo porque te hacen un examen, es objetivo. Te van a hacer un examen a ver qué es tu nivel de cultura, a ver si eres apto para votar. Yo verdad estoy de Pero hay que hacer un examen para 25 millones de personas. Un examen para 25 millones de personas. No, obviamente no van a ser, o sea, lo que pasa es que, o sea, no van a ser, exacto, el problema es cómo los excluyen. Exacto. Ese es el gran problema, pero tampoco lo vas a excluir por su ingreso monetario. No lo puedes hacer porque está mal, porque no todos los que tienen poco ingreso monetario van a pensar, ah, no, sí, si me dan una bolsa de alimentos yo voto por tal persona. No, o sea, debería de ser, cónchale, que sean centrados dentro de todo, o sea, no fácil de manipular, o sea, que estén centrados, cónchale, que te digan, bueno, este me ofrece más progreso, ¿qué tal? Pero este me va a regalar más cosas, o sea, no hay idea de poder contar a la gente que piense por la persona que me va a regalar las cosas, sino a la que me está ofreciendo progreso, trabajo, y poder hacer yo por mi propia cuenta, ganar mis cosas, mis recursos. No es que te estén regalando las cosas y tú dices, no, yo voto por él porque bueno, yo voy a tener pero, que o sea, hacer nada. estaríamos hablando de conciencia ciudadana, pues, o sea, Exacto. otra cosa que Por es eso, muy o sea, diferente a lo que es tienes la que parte de la enseñar a educación, las pues. personas a ver ese punto de vista. O sea, y Por también eso se hay que debería de votar, por por sí eso solo. ahorita, hoy en día en Venezuela debería poder votar solo la gente estudiar, lamentablemente, o sea, suena burda de clasista, pero coño, perdón, en los colegios privados, o sea, suena muy clasista dentro de todo lo que quieran decir, pero ahorita en Venezuela lo que se necesita es que voten ese tipo de personas, los que vienen de colegios privados, porque ahorita los públicos están siendo muy manipulados. El problema Pero es que... también el problema es cómo aplicar esa, o sea, de repente de la noche a la mañana, cómo va a decir, nada más vota, o sea, tampoco puede, o sea, yo no considero que sean tan excluyentes, sino que tipo la universidad, pues que cada sector tenga como su peso dentro de las elecciones, pues un porcentaje, o sea, que no todo sea igual, porque es verdad, son manipulables,
pero también como dice Carlos, también los de la clase alta son manipulables porque van a buscar, cada uno va a buscar los intereses propios, pues no va a buscar por los intereses de los Por eso demás. es porque se vota. Bueno, pero exacto, pero si tú le das todo el poder a votar a los de la clase alta, los de la clase baja se van a molestar y van a haber problemas. Es que no es clase alta, estamos hablando por nivel de bueno, de educación, pero ¿quién tiene la educación en este país actualmente? Los que tienen plata. Bueno, pero tú aquí en la Simón, que es una educación bien, no ves gente... Pero es es una universidad, en la educación media tú le preguntas a cualquiera, ¿qué viste en física? No, a mí me la pasaron. Bueno, pero al otro. para que vote por lo menos tiene que ser alguien de universidad. Ajá, pero los que están en los colegios públicos, que están estudiando en la universidad, ellos pasan trabajo y después es que aprenden. O sea, estamos hablando de abajo hacia arriba, pues. Bueno, pero por eso tú votas a partir de los 18, no votas cuando estás en bachillerato. Pero tú en los 18 estás en el primer trimestre de la universidad. Yo ahorita no me considero una persona lo suficientemente educada para saber qué es lo que realmente le interesa al país. O sea, yo sé, lo escucho, yo sé y me pongo hacia ciertas tendencias, pero yo ahorita no me siento un profesional para decidir el futuro de la... Ajá, y recuerden que los de 18 no todos están en la universidad. Exacto, los que estudiamos en la universidad somos una minoría en comparación a todos los que no están. Yo no digo eso, yo digo que, o sea, el nivel económico no decide si eres inteligente o no. Tú aquí en la Simón... Pero el nivel tienes. económico el que te da acceso a una No, buena pero educación. allá ves gente de escasos recursos que estudia bien y Pero es tienen 18 años, o sea, estamos hablando de la gente de 18 años. La gente de 18, yo tengo 18 años y tengo 3 trimestres acá, pues. Ajá. Y he aprendido porque, ok, venimos de un colegio privado, pero yo Conchale, conozco pero- mucha gente que viene de otros sitios y no tiene la misma preparación que podemos tener nosotros aquí sentados. O sea, también hay que tener eso en cuenta. Exacto. Y no todo El problema- lo que se puede hacer es tipo en las universidades. Por ahí en universidades como esta, la central, que se votan por, cónchale, cada quien tiene... Su peso. Exacto, pero el problema es cómo le agregas el peso Exacto. en la población. Ahorita no puedes hacer eso, o sea, las elecciones seguirán así y ya. O sea, al menos recuerdo, por ejemplo, las personas que se inscriben, que a la vez, o sea, aparezca su nivel de educación educativa, pues, o sea, que día que es bachiller, día que estés empresario tal, día que estés obrero, o sea, que salga su carrera, que salga lo que él es. Exacto, Y pues. tú en base a una escala que debería, o sea, eso ya se debería crear de lo que, pero tú ves que es más importante. Ok, pues. pero, o sea, pero hay que Sería tener muy algo claro, complicado, porque ¿no? ahorita, o sea, ahorita la realidad del país es que una persona que es bachiller no necesariamente tiene un nivel de educación alto y competitivo junto con una persona que tiene un nivel de educación de una escuela privada, por ejemplo, pues porque ahorita con todas esas misiones de educación y todas estas cosas, o sea, cualquier persona es bachiller, pues entonces también es como que algo un poco difícil de manejar. Y yo considero también que, o sea, una decisión tan importante como es la elección de un presidente, o sea, que va a gobernar a todo un país, o sea, entra en juego cualquier cosa, porque si por ejemplo hablamos de una persona mayor que tiene más de 60 años, a lo mejor es una persona que no tuvo la posibilidad o sea, tiene experiencia, pero no tuvo la posibilidad de sacar un bachillerato, por ejemplo, pero esa persona también le va a afectar la decisión que tome o que se tome en el país, como por ejemplo es la elección del presidente, pues entonces también eso es un poco ambiguo y un poco difícil de manejar la idea de la educación como tal en el país, pues. Y el hecho también, como tú estás diciendo, las universidades, ok, ahorita hay médicos que se gradúan en 3 años y no sirven ni, o sea, no saben nada, pues, o sea, está el caso de los médicos cubanos, las distintas misiones, ellos son gente preparada, entre comillas, pero realmente no saben nada, o sea, no tienen la capacidad de decidir por el futuro de un país y ni siquiera pueden ejercer el trabajo o la profesión que supuestamente ellos saben hacer. O sea, es una decisión complicada, por eso es que es difícil la pregunta, no tiene una respuesta totalmente cierta. La de un lado respuesta o es del muy otro. subjetiva. Exacto. No es objetiva. La respuesta depende del lado donde la mires, pero nunca se podrá llegar a un acuerdo sobre eso. Pues. Es como... Ya para concluir, es lo que habíamos preguntado anteriormente. Bueno, mi opinión personal es que para una república como la que es Venezuela actualmente, hay que dividir los votos. Como alguien había dicho, lo podríamos comparar, por ejemplo, con el sistema que tiene la universidad, que cada voto tenga más peso que otro. Pero bueno, esto es una pregunta que es muy subjetiva. Cada quien, dependiendo de sus ideales, va a pensar distinto y bueno, ya queda dentro de cada uno de ustedes ver qué es lo que pensaban. Bueno, por otro lado, en la Constitución también se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano. Pero es muy chistoso leerlo en esa Constitución de 1830, ya que aunque se introdujo esto, se mantuvo la esclavitud. Entonces, se establecía que debía existir igualdad entre las personas, igualdad de trato, que cada quien tenía los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todos podían votar y existía la esclavitud todavía. Bueno, es de entender que no hubiesen eliminado la esclavitud completamente para esta época porque estábamos saliendo de una guerra
Y eran los esclavos, en realidad, los que trabajaban y los que daban un ingreso al país, aparte de las pocas exportaciones que se estaban haciendo. Así que, bueno, para esta época, según el autor, la esclavitud todavía era necesaria. Pero lo que digo es que en la Constitución no se puede establecer el decreto de los derechos del hombre y del ciudadano si esto se va a mantener. Bueno, ya hemos criticado algunos aspectos que tenía la Constitución, pero bueno, no todos eran completamente malos para la época. Habían otros que establecían que, por ejemplo, para que las elecciones fueran válidas, el candidato electo debía haber ganado, o sea, por una cantidad de votos aplastante. No es que la diferencia de votos era muy poca y entonces por eso ganó, no. O sea, tenía que tener una mayoría clara. Eso lo establecía la Constitución de 1830 y decía que si eso no era así, se procedería a un segundo escrutinio que diría cuál candidato era el ganador. A nosotros nos parece que esto, bueno, es como debería ser, porque eso le da completa legitimidad al candidato electo. No queda ninguna duda del sistema electoral que se estuviese llevando a cabo y, bueno, o sea, queda claro para todos que la persona escogida era la que la mayoría de la población apoyaba. Por otro lado, en esta época y con la Constitución queda muy en clara la división de los poderes y que no había relación entre ellos. Más que nada, se nota en que cuando se lee en la Constitución el deber de aquellos de la Asamblea Nacional, que en ese momento se llamaba el Congreso, ellos eran los encargados de designar quienes dirigirían el Poder Judicial, por ejemplo. Y no era que el Poder Ejecutivo iba a escoger quienes dirigían los distintos poderes. Es decir, existe una clara separación de poderes y que es como se había pensado el país. El país se había pensado con un régimen centrofederal donde todos los poderes iban a estar en la capital, pero por otro lado también cada uno de los estados iban a poder autogobernarse, pero siempre respondiendo ante un ente mayor. José Antonio Páez fue electo para hacerse cargo del Poder Ejecutivo a través de un Congreso Constituyente. Estando en el poder, empezó a organizar toda la estructura interna del país aplicando ciertas leyes. Lo primero que se concentró el general fue en repartir todas las leyes para que todos los ciudadanos de las parroquias se enteraran de ello. Lo hizo a través de la imprenta, pero tenía un problema que era el presupuesto del país, que la economía del país ya había estado en el suelo debido a todo lo mencionado anteriormente, que fueron las guerras, la separación de la Gran Colombia y todo. Entonces, lo que hizo fue con 700 pesos, los invirtió, así poder imprimir 2 pliegos diarios para que la Gaceta estuviese semanalmente en cada una de las parroquias. Cabe acotar que en Colombia se logró hacer este proceso con 12.000 pesos. El José Antonio Páez empezó a independizar cada uno de los distritos, llamándolos provincias. ¿Qué tuvo como consecuencia esto? Que las autoridades civiles quedaran separadas de las militares. Pero otra consecuencia aún peor fue que en Maracaibo no se pudo establecer ninguno de estos regímenes, porque cada uno de sus empleados tenía unas distintas leyes y las autoridades también tenían distintas leyes. Entonces decidieron esperar a las elecciones para poder aplicar todas estas leyes. También cada uno de los gobernantes de las provincias fueron escogidos por el poder, pues por los que estaban en el poder, hasta que llegaran las elecciones y cada una de sus provincias pudiesen escoger cada una de ellas. El 23 de octubre fue consagrada la Constitución venezolana. Se llevó un acto solemne al cual a cada uno de los venezolanos está agradecido de esto, pues porque ya habían pasado 20 años de guerra y por fin se lograba consagrar Venezuela como una nación. Pero tuvo un problema, que fue que uno de los arzobispos decidió no juramentar porque estaba en contra de esto y pensaba que que estaba en el gobierno, sus actos no eran completamente solemnes, no eran dignos y dudaban de ello. Entonces, lo que decidió José Antonio Páez fue
exiliar o sea, le negó el derecho al territorio a ese arzobispo, lo cual trajo como una consecuencia que los militares, uno entre ellos, querían levantar salvas contra este gobierno. Pero luego de esto, José Antonio Páez, o sea, dijo un discurso que increíblemente logró calmar cada uno de ellos, muy parecido a la realidad. ¿Qué pasa? En las leyes que se establecieron, los más favorecidos fueron los indígenas. Se le quitó cualquier cargo que tuviesen, se les igualó los derechos a los ciudadanos, no tenían que hacer ninguna cargas consejiles, y cualquier terreno baldío se le empezaba a ceder a ellos para establecerlos como más ciudadanos, pues civilizarlos más, entre comillas. Poco a poco el gobierno se dio cuenta que esto no fue funcionando, entonces cambió la constitución, o sea, cambiaron algunas leyes y dijeron que sí tenían que pagar algunos cargos civiles a menos de que tuviese alguna discapacidad o dificultad económica. También hicieron enfoque en lo que es la esclavitud. Entonces dijeron, todas aquellas madres esclavas, sus hijos que tuviesen parto, iban a ser libres. También aquellos que rindieran cierto trabajo en la milicia después de cierto tiempo, también iban a ser considerados libres. Eso fue un proceso poco a poco que se fue llevando. Dos problemas fueron los principales que se enfocaron en ello. El primero fue la despoblación, obviamente, después de las guerras, después de que cada uno de los españoles fuesen exiliados, Venezuela quedó con muy poca capacidad. Para ello, se decidieron conceder algunos territorios para todos ellos y así pudieron hacer unas colonias. Mayormente se asignó a todos aquellos que inmigraran que tuviesen características para la agricultura y además pudiesen pensar en un pensamiento capitalista para así poder progresar más dentro de la sociedad. El segundo problema era la comunicación interna del país. ¿Por qué? Porque antes, o sea, tenían todas las carreteras que estaban mal hechas. De hecho, habían carreteras donde podías tardar 2 días pasar de un pueblo a otro y por las carreteras tardabas 15 aproximadamente. Además, entonces los productores lo que ganaban se lo pagaban para el flete y los que hacían el transporte, lo que ganaban lo compraban para comprar armas o lo que sea para poder si se encontraran una vez, un animal o les saliese algo sorpresivo. Entonces la economía interna del país no se podía desarrollar. Otra visión que tuvo el gobierno fue la educación pública. La educación pública se asignó a todas las parroquias una escuela de primeras letras y a las capitales del país tuviesen un colegio como tal. Se designó también, se firmó para el presupuesto para la Universidad Central de Venezuela, la cual todos sabemos que desarrolló, o sea que letró a muchos próceres y grandes estudiosos del país. Un problema que tuvo Venezuela fue la sanidad pública, de hecho tanto así que el doctor Joaquín fue el que designaba las vacunas gratuitamente, ni siquiera era el gobierno, era él que se dedicaba a darle la sanidad a cierta cantidad de la población de Venezuela. De independencia y distintos movimientos liderados por Bolívar y sus otros comandantes, que bien fue explicado por el grupo de exposición anterior, para el periodo de 1830 a 1850 se consolidó en Venezuela una república a través de la implantación de distintos aparatos públicos e instituciones jurídicas. El autor hace referencia a 3 aspectos fundamentales: primero en materia eclesiástica, luego en materia de seguridad pública y luego en materia de justicia. En materia eclesiástica se establecieron las sillas episcopales en Venezuela. Fueron 3, la arzobispal de Caracas y la episcopal de Mérida y Guayana. La arzobispal de Caracas estaba ocupada por el doctor Ignacio Méndez, la de Guayana por el Mariano Talavera y la de Mérida por Buenaventura Arias. Además, se establecieron las vicarías foráneas. Las vicarías foráneas tenían la finalidad de integrar los distintos sacerdotes que trabajaban para cada una de las parroquias de cada una de las diócesis del país. Además, se dieron distintos ordenandos en materia eclesiástica. Por ejemplo, se redujo el número de instituciones religiosas cuyo número de sacerdotes fuese menor a 8.
y se estableció la edad de 25 años como la edad mínima requerida para que cualquier persona pudiese ser admitida en un convento o monasterio. Además, el autor hace referencia al diezmo, que era la contribución decimal que debía hacer cada ciudadano en beneficio de la religión que profesaba. Luego, en materia de justicia, se estableció el Tribunal Supremo, que era el órgano encargado de regir todo el sistema judicial en Venezuela para la época, cuyos miembros eran elegidos por el Congreso. Además, se establecieron las 3 Cortes Superiores, cuya finalidad era dirigir los distintos distritos judiciales del país. Y se estableció el Tribunal de Primera Instancia, que era la primera instancia civil y criminal en materia judicial en el país, cuyos miembros eran los jueces letrados de Hacienda. Las reformas elaboradas por esta instancia judicial eran aquellas que definían el orden judicial del país. Gracias a estas 3 instituciones que se establecieron, se dieron grandes avances legislativos. Por ejemplo, se estableció la detención arbitraria, cuya finalidad era delimitar los distintos niveles de penas que debían sufrir cada uno de los criminales dentro del territorio nacional para dejar de lado la aplicación de la fuerza innecesaria y que se aplicara solamente la ley, o sea, se dejara caer el peso de la ley sobre ellos. Además, se estableció la inviolabilidad de las casas. ¿Qué quería decir esto? Se decretó la casa del venezolano como un asilo inviolable que debía ser respetado por cada uno de los ciudadanos a fin de garantizar el derecho de establecerse y prosperar de los ciudadanos venezolanos. Además, se estableció la inviolabilidad de la correspondencia, que era un grave mal que afectaba para la época, puesto que la información y los documentos eran constantemente interceptados entre los ciudadanos, por lo que se lesionaba el derecho de las personas a su confidencialidad, por lo que se decretó que bajo ninguna circunstancia se interrumpiese la libre circulación de información, porque no hay nada más grave que lesionar o atacar a los ciudadanos en sus derechos. Sabiendo esto, llevándolo a la realidad venezolana en el 2013, es triste pensar que, aunque para la época se venían de un proceso independentista un poco complicado, se estaban mostrando algunas luces o algún tipo de organización por parte de la gente para la época. Porque es triste y deprimente que en la actualidad los gobernantes de la oposición, por ejemplo, no pueden hablar libremente o comunicarse por teléfono, puesto que sus llamadas y sus conversaciones son interceptadas por el gobierno. Además, el autor menciona que la libertad de imprenta se estableció en la Constitución de 1830 en su artículo 194. Esto también, al llevarlo al caso venezolano, es deprimente, puesto que actualmente el venezolano no solo no cuenta con libertad de expresión, sino que carece de todo tipo de libertad. Y debería ser el gobierno el principal ente encargado de garantizar que los derechos y las garantías establecidas en la Constitución se cumplan. Por último, en materia de justicia, el autor hace referencia a las cárceles venezolanas, que para la época no existía un área destinada a la detención y seguridad de los presos, pero se estaba construyendo uno en la ciudad de Caracas. En materia de seguridad pública, el autor menciona que se dieron distintos esfuerzos por derrumbar todos estos avances que se estaban dando en materia jurídica y de instituciones públicas, porque se hizo circular un acta que pasó por Aragua, Barinas, Barquisimeto, El Pilar, Espíritu y otras ciudades. Esta acta contenía una desaprobación general de la Constitución, que Colombia se encontraba en un grado de disolución debido a la separación de Venezuela, que cuando se esperaba que el Congreso diese bases sólidas, lo único que hizo fue aprobar una Constitución que atacaba la religión, y bueno, las relaciones diplomáticas se encontraban entorpecidas y se alejaban cada vez más del Gabinete Nacional, por lo que la Asamblea decidió desconocer al gobierno de Venezuela, su Constitución y sus leyes, y reclamar la integridad de la República de Colombia. Finalmente, con esta acta o con este acuerdo, lo único que se logró fue reconocer la autoridad del general José Tadeo Monagas y que se respetasen algunas garantías que no habían sido tomadas en cuenta en la Constitución de 1830.